mi propia estrategia. Regresamos aquí con el ingeniero Ramón Alburquerque, quien es precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno en ruta electoral, aquí en su casa televisiva, Canal 36. Mire, usted me ha traído acá un tratado de energía moderna del cosmos a los humanos. Me impresiona la variedad de temas que está tocando en esta obra. ¿Cuál es el objetivo de esta obra? Bueno, nosotros estudiamos el sector energético del mundo entero y entonces vimos que hacía falta un libro que unifique en un solo texto. Por eso tiene casi 800 páginas. Todo lo referente a la energía desde la formación del cosmos, si alguna vez se formó, hasta todas las fuentes de energía que se usan para producir electricidad. Porque formas de energía hay muchas, pero el fenómeno civilizatorio que estamos viviendo en los últimos 200 y tantos años tiene como fundamento la electricidad y luego combustibles de origen fósil en motores de combustión interna. Entonces nos dimos cuenta qué tipo de libro hacía falta. Entonces dijimos, vamos a crear un libro, lo hicimos en 2 años y medio, vamos a crear un libro que le explique a la gente todos los tipos de energía que manejamos en la actualidad. Tradicional, Porque no en todas las épocas se han manejado las energías. Es más, la energía sirve como guía para el estudio del desarrollo histórico de la humanidad. Primero, el Homo erectus fue el que aprendió a producir el fuego a voluntad en el momento en que quisiera. Porque antes el hombre conocía el fuego de los volcanes, de cuando había un fuego forestal, por las descargas eléctricas, conocía las fuentes de calor de los geysers y de todo eso, pero no podía producir el fuego en el momento en que quisiera, a voluntad. Por eso, cuando el Homo erectus, descubre cómo producir el fuego, la vida de ese homínido que se hizo bípedo hace 2.8 millones de años, hace 700.000 años que descubrió el Homo erectus el fuego, la vida de la humanidad fue cambiando. El origen. La vida de la humanidad fue cambiando. ¿Cómo? Porque entonces al poder producir el fuego donde quisiera, pudo irse a la zona fría del planeta, porque el hombre había nacido, la especie humana, en los trópicos, pero nunca había podido ir a la parte fría del planeta, que son la mayor parte del planeta. Entonces pudo ir a esos lugares. Pero además pudo usar las horas nocturnas. El fuego transformó. Claro, lo transformó todo y sobre todo, cuando aprende a usar el fuego, cuece los alimentos. Y como los alimentos crudos toman 10 veces más tiempo para ser digeridos que los cocidos, al cocer los alimentos le sobró tiempo en cantidad y allí empezó a jugar, idealizar, y eso lo llevó al desarrollo del cerebro, de las anfractuosidades. Dentro de su libro usted menciona los paneles solares. Claro, no solo los como paneles. Energía limpia. Sí, aquí está. Hay ¿Qué todo usted me puede decir acerca de ese desarrollo que se pueda dar aquí en el país, tal vez como alternativa y sustituto a estos apagones y al fallo de la planta? Claro. Punta Catalina? Primero debo decir que incluso este libro explica la energía en el cuerpo humano, en los músculos humanos. Explica cómo yo puedo hacer esto. Un puñetazo, yo tengo un sprint, yo tengo un alambre, yo tengo un resorte que me permita dar un puñetazo. No. Entonces explica cómo el ATP, el adenosín trifosfato, es la fuente, la molécula que por un simple instinto humano o tisular puede ser convertido en un desarrollo impetuoso de la energía.
sobre los paneles solares, que hay un capítulo dedicado a esto, a cómo nace la celda solar, cómo se producen las celdas solares, cómo es el fenómeno de la conversión de la parte de la radiación solar en electricidad. La radiación, esa energía que recibimos del sol, en un 43% es energía visible, es la luz, es la energía que nos permite ver, pero en un 47% son rayos infrarrojos y en un 7% ultravioleta. Y esos rayos infrarrojos e ultravioleta son los que se convierten en electricidad en los semiconductores, en una célula. Y dentro de las células que forman paquetes de 60, 72, etcétera, se forman entonces los paneles solares. El panel solar puede ser usado y deben los gobiernos usarlo para la democratización de la energía. Resulta que sin darnos cuenta, toda la energía que usamos nos la monopolizan, nos la ofrece un monopolio. 5, 6 o 10 marcas de combustible nos venden el combustible, pero una sola compañía nos vende la electricidad monopolizada. Correcto. Sin embargo, con los paneles solares, como el sol le llega y nos llega afortunadamente a todo, desde el techo de nuestra casa, pero además hasta en la pared de la casa, porque ya la tecnología fotovoltaica no solo funciona en paneles, en las celdas inscritas en paneles, sino que pueden ser celdas monocromática o policromática, pero también las celdas pueden estar en cintas fotovoltaicas que pueden ser adheridas a las paredes y también generar electricidad. Y así cada familia pudiera tener su producción eléctrica independiente, porque es raro la familia que consume el 80% de la familia. Mucho el costo inaccesible. El 80% de la familia lo que consume son 300 kilos al mes, y todas con la ayuda del gobierno deberían tener paneles solares, deberían generar su propia electricidad. ¿Cuánto le costaría esto, por ejemplo, a cada hogar adquirir estos paneles solares, producir la energía, y cuántos aparatos dentro de la casa movería? Mira, para producir 300 kilovatios, cada 10.000 metros cuadrados puede producir 1 mega. Pero eso quiere decir que cada 10 metros cuadrados puede producir 1 kilo. Entonces, el precio de los paneles usualmente se da en dólares, en centavos de dólares por watts. Entonces, ahora mismo debe andar por 0.30, 0.28 centavos de dólar por watt. Para una familia modesta que consuma de 500, 400 kilos, puede instalar un sistema como este, incluyendo la batería, si el gobierno elimina los impuestos en unos 200,000 pesos. ¿Qué ha pasado? Es lo que le explicaba. ¿Qué pasó en el país? Inaccesible. No, ¿qué pasó en el país? Que en el 2003 surgieron lo que se llamó las bombillas y los aparatos de bajo consumo. Entonces nos volvimos todos locos. Los LED. Los LED no, ahí voy. Entonces esos aparatos de bajo consumo en el 2003, inmediatamente en el Congreso prepararon una ley en el 2005 liberando de impuestos a los de bajo consumo. Pero ¿qué pasa? Los de bajo consumo contaminan también. Es cierto que reducen en un 30, 35% el consumo en comparación con los incandescentes. Pero ¿qué pasa? Que contaminan porque son en base a mercurio. Entonces luego viene y surge la luz LED, los sistemas LED, y eso no están exonerados de impuestos. Y nosotros hemos reclamado varias veces que sea coherente, que esa reducción de impuestos que reciben los de bajo consumo deberían recibirlo también los LED. Si eso se hace, el costo de instalar un sistema
para que la gente pueda producir en su propio hogar, ya sea con el sistema fotovoltaico o con el sistema eólico, puede desplomarse. Ahora bien, lo mejor es el sistema solar, lo mejor es el sistema eólico, el hidráulico, todas esas fuentes alternativas que son renovables, que son limpias, pero tenemos el problema de la gestión. No son gestionables porque el aerogenerador solo produce electricidad cuando hay viento. Entonces el factor de potencia de los aerogeneradores es como 32%. Eso quiere decir que del 100% del tiempo solo generan un 32%. Y el sistema fotovoltaico solo genera de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Quiere decir que de las 24 horas solo nos generan 5 horas. Todo eso implica entonces que debemos de tener baterías. Y para que el país pueda aprovechar su disponibilidad tremenda de sol en este trópico tan hermoso y de viento, tenemos que dar seguimiento para instalar inmediatamente, estén a precios comerciales, los bancos de almacenamiento de electricidad. Así podemos producir de 10 de la mañana a 4 y media de la tarde, ahora tenemos que consumirlo todo, porque si no, no están disponibles, pero si tenemos los parques de almacenamiento, podemos instalar tantas plantas solares como podamos, tantas plantas eólicas como podamos, almacenarlas y pasarnos todo el tiempo del día consumiendo, retirando esa energía. Entonces suponemos que usted, que es un precandidato presidencial, tiene una propuesta concreta, desarrollada para un sistema de electrificación nacional y para resolver el problema actual. Es que mi oficina, en este momento está agobiando. Eso es lo que hace, instalar también. La gente dice que volvimos los apagones. Sistemas solares, fotovoltaicos, y nosotros los que hemos sido siempre consultor de energía del país, por eso podemos producir. Esta obra no la produce cualquiera que desee. Y en términos políticos tiene una propuesta. De hecho, esta obra va a ser texto de prácticamente todos los centros de educación superior. Entonces, la parte que usted había señalado de la monopolización aquí de la energía, ¿cómo se desmontaría definitivamente para que la energía llegue a todos los ciudadanos de manera limpia y sin costo? Exacto, yo pienso que en la medida que el país, pero para esto el gobierno debe promoverlo. Es muy importante que el gobierno lo promueva a través de la liberalización de impuestos, a través de la facilitación de crédito a largo plazo, para que asociaciones de productores... Incluso la agricultura, ingeniero. Para hay mucha queja. Claro, asociaciones de productores, para que vecindarios puedan estudiar el problema y aplicar de manera conjunta en sus clubes, en sus áreas de práctica de deporte, a que aprovechen para instalar paneles solares en sus propios hogares, en sus estacionamientos. Es decir, tener una política agresiva de Estado sobre este tema. ¿Por qué? Porque la energía viene primero que la educación. No se concibe un sistema educativo eficiente sin energía. Por tanto, la energía es primero. No se concibe un sistema de salud eficiente sin energía. Por tanto, la energía es primero. No se concibe un sistema de producción de alimentos sin energía. Por tanto, la energía es primero que la producción de alimentos. En otras palabras, no se concibe ni siquiera la recreación en su totalidad sin energía. ¿Qué significa esto? Que la energía es un fluido transversal. Por eso hemos invertido este tiempo en esta obra, que ya empieza a dar sus resultados, porque se ha desatado una compra impresionante. Yo creo que muchos pensaban que un libro científico tecnológico... ¿Va a ser un bestseller? Bueno, va en ese camino.
porque ya tenemos órdenes hasta de 200, de 300. Y mire que Amazon lo va a vender a $100, pero nosotros lo estamos vendiendo a un precio descontado de 3.500 pesos. No quisimos buscar asistencia de nadie para producir este libro. Este libro, usualmente la gente busca o que una universidad o se va al MESID para que le paguen para producirlo. Nosotros que siempre... Ni a través del gobierno tampoco. Ni a través, nosotros no hemos buscado ningún tipo de asistencia para producir. Mire, y en ese mismo orden, la educación dominicana, un hombre que viene de la academia rigurosa como usted, ¿cuál es su visión de la educación dominicana de hoy? ¿Cómo usted va a transformar este país con la educación? Uno de los 20 problemas que no ha tenido solución en el país y que es parte de nuestra propuesta, porque no es solo el problema. Nosotros lo que estamos presentando también es la solución y el enfoque, el planteamiento de cómo contar con una educación eficaz, aliada del desarrollo y fundamento de la prosperidad. En realidad y lamentablemente la pandemia hizo perder el año 2000, el año lectivo, y luego los problemas de la guerra, de la falta, porque aquí se había anunciado una república digital, y cuando el país lo requirió, todo era mentira. Aquí solo hay 2 cables submarinos, que es por donde circula prácticamente el 80%, porque la transmisión de las TIC, de las tecnologías de la información y el conocimiento, se da inalámbrica o mediante cable, pero el 80%, porque toda la internet no viene inalámbrico, sino una parte solamente. Básicamente viene a través de los cables submarinos. Y entonces en Virginia, Estados Unidos, está el troncal que sale para Brasil, Argentina, y entonces se desvía una rama que va a Puerto Rico y de ahí nos conectamos nosotros. Y tenemos 2 cables, uno que va ya a Puerto Plata, el de Claro, y el otro que se amarra en Punta Cana. Y ahora ha llegado un tercer cable que todavía no está en operación, que está amarrado en Cabeza de Toro. Pero en totalidad, la anchura de banda que tiene el país era tan solo de 3 teras. Entonces, cuando se demandó la interconexión para poder hacer el año lectivo virtual, todo falló y todo se descompuso y allí se perdió ese año. Por igual también, los cambios de ministros, uno que lo hizo disque mal y el otro que viene a hacerlo bien, pero que se le va la mano en pasar demasiado tiempo en la denuncia sin resolver. Entonces, lo cierto es que el país, no es un tema de este gobierno, es un tema de que la educación en República Dominicana tiene décadas siendo una educación pobrísima, sobre todo en matemáticas, en ciencias naturales, en el lenguaje y en el ordenamiento de la lógica para el pensamiento. El país está destinando el 4% del PIB, que se traduce como al 28% de los recursos nacionales, como presupuesto a la educación. ¿Qué solución tiene Ramón 250.000 millones. Entonces nosotros, la solución no es de varita mágica. Nadie tiene una solución de que tenía guardado en su casa o que... No, la solución es aplicar la ley, destinar la mayor supervisión a todos los programas que se estén aplicando, hacer cumplir los programas en la tanda extendida y en todas las demás del país, esmerarse en la formación del maestro. Yo, por ejemplo, corregiría esto que se está dando. Estamos motivando, incentivando a la juventud a que estudie para maestro, pero después que estudia 12 años para hacerse bachiller y 5 años en la universidad para hacerse licenciado, entonces si no pasa un examen de 1 hora y media, jamás consigue empleo. Oiga, la frustración que se presenta en la familia,
y en esos jóvenes estudiantes monstruosa. Nosotros propiciaríamos un acuerdo del Ministerio de Educación con las universidades y centros que formen maestros, a fin de que haya un acompasamiento de que se forme la cantidad de maestros que necesita el Sistema Nacional de Educación. Pero los que se gradúen, yo los emplearía a todos y les daría la prueba de nivel una vez estén contratados. ¿Por qué? Para que la juventud siga creyendo en los programas que incentivan que la gente se prepare. Porque, perdón, esto es vital que lo termine. Si la gente ve que le mienten, que lo incitan a hacerse profesional, pero después que lo es, entonces le dan la patada, o porque no pasa un examen de hora y media, que todo el mundo sabe que el 70, el 80% de los seres humanos se vuelven casi demasiado débiles, un guiñapo cuando toman exámenes. Entonces, el examen yo se lo daría cuando ya estén contratados, porque jamás enviaría a nadie a aula si no es el mejor. Y entonces ese tiempo que duren en mejorar su preparación, los emplearía dentro del sistema en todas las labores de supervisión que hiciere falta. El sistema educativo dominicano merece una atención de primera. Yo he dicho que traería 2,000 maestros en inglés. Hemos dicho que traeríamos 500 maestros en chino, en mandarín, para que 500 maestros en matemática, en esas asignaturas que estamos débiles. Porque si usted es débil, si el sistema nacional, educativo nacional es débil, él solo le tomará mucho tiempo recuperarse y reponerse a sí mismo. Pero si traemos una inyección de cerebros nuevos, de gente bien formada, esas mismas personas dentro del sistema provocarían una emulación y una competencia que haría que todo el mundo se esforzara para estar al nivel de esa persona que llegó. Entonces, ayudarnos para ganarle tiempo al atraso y entonces invertirlo en desarrollo. Mire, precisamente sobre la juventud. Aquí las estadísticas son bastante cruentas. Vimos, Ángel, los jóvenes empresarios presentaron una encuesta donde más de un 47% de los jóvenes estaban escépticos. Claro. Habían perdido la fe, la esperanza y no veían perspectiva de futuro. De hecho, habla usted con los jóvenes dominicanos y hoy dicen, yo me voy del país, yo no tengo perspectiva. Ramón Alburquerque, que ha llegado a niveles ya trascendentes, una carrera pública, académica y con la experiencia que tiene de Estado. ¿Qué propuesta tiene para recuperar la fe y la juventud dominicana en el emprendimiento, en una nueva esperanza, para que los jóvenes dominicanos se integren a un proyecto de nación? Mire, la juventud es fundamental, aunque la juventud es la etapa más breve del ser humano, porque juventud es de 16 años a 26 años, así lo define las Naciones Unidas. Eso es aquí que, siendo nosotros presidente del Senado, me llega la ley de juventudes. Y entonces veo que dice que se es joven hasta los 35 años. Entonces yo tacho eso. La del ministerio. 26. Cuando llegó la ley de juventud que también creó el Ministerio de la Juventud. Que muchos quieren que lo entonces piensen. yo hago la observación, señores, tenemos que ponernos acorde con lo que es en el mundo entero. Juventud, joven se es hasta los 26 años. Me sorprendí porque mucha gente, los diputados, no quisieron que se cambiara y por eso República Dominicana es el único país del mundo. Entonces jóvenes. No, el único país del mundo donde la juventud termina a los 35 años, cuando en todo el mundo es 26. La juventud necesita que se le cumplan, es lo que acabo de decir.
no induzca a la juventud diciéndole que estudie para después que se gradúa, entonces pedirle 10 años de experiencia y no emplearlo porque no tiene experiencia, cuando se sabe que el que termina de graduarse empieza la toma y la construcción de su experiencia. Usted no puede tener experiencia mientras estudia, aunque pueda adquirir una parte en el sistema dual que se puede siempre aplicar. Pero la juventud dominicana también necesita mayor inclusión. Usted va a Alemania, los países de los cuales tenemos que aprender, y Estados Unidos, y en todas las empresas tienen un programa de entrenamiento de cada uno de sus cuadros. Entrenamiento que es pagado por la empresa y subsidiado por el gobierno. Aquí en República Dominicana nosotros instalaremos ese programa para que la juventud deba ser empleada. Pero otra cosa, nosotros vivimos pateando a los propios dominicanos al decirle que cuando tienen 35, 40 años ya son viejos y entonces no se les da empleo. Hoy, ¿cómo puede? Si son muy jóvenes, no se les emplea porque no tienen experiencia. Pero entonces, si tienen 40 años, ya son viejos. Eso no puede ser, porque el artículo 62 de la Constitución de la República dice, no, el de igualdad es el 39, que plantea el tema de la igualdad. Pero el 62 dice que el empleo, el trabajo es un derecho, pero también una obligación, y que es con el ejercicio del trabajo por parte del ciudadano que se construye la prosperidad de toda la sociedad, y que no puede haber discriminación ni por edad, ni por color de la piel, ni por religión. Y sin embargo, se tolera, los gobiernos toleran que las empresas y a veces las propias instituciones del gobierno discriminan. La juventud dominicana necesita también una mayor apertura de oferta educativa. Por ejemplo, el ITLA, una fabulosa entidad. Casi todos los que se gradúan allí son empleados de inmediatamente. Sí. Pero solo hay uno. Hoy, ¿por qué no hay en cada provincia un ITLA? Porque el ITLA solo tiene 800, 900 empleados. Y hasta Pedernales, que es una de las provincias más pequeñas, emergente ahora, tiene 35, 40 mil habitantes. Entonces allí cabe perfectamente estas instituciones de la excelencia. Pero también la juventud merece y reclama que aquí se haga lo que se llama la acción positiva para que los grupos que han sido menos favorecidos o han sido excluidos, se le garantice su visibilidad y su participación. Por ejemplo, usted toma una foto del gobierno, de los principales funcionarios del gobierno, y todos son blancos, en un país donde el 93% es mestizo, mulato y negro. Entonces es un gobierno no, pero no sí elitista, pero la población se había quedado callado hasta que aparecemos nosotros y decimos que eso no puede ser, porque eso es elitismo planteado delante del propio rostro de la gente. Mire, ingeniero, volvemos con eso, pero tenemos que hacer una última pausa aquí con el ingeniero Ramón Alburquerque, que es demasiado importante este diálogo con esta personalidad de la vida pública, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, solo aquí en esta casa televisiva, Canal 36, BTV y Multimedia y Ruta Electoral. Ya regresamos. Llegaba la despedida.